Queridos hermanos, hoy tenemos por pura e infinita misericordia de Dios la gracia de empezar el segundo grupo de libros según el judaísmo que conforman la Tanaj o el Antiguo Testamento, como nosotros lo llamamos en el cristianismo, o el tercer grupo de libros según el cristianismo. Para el judaísmo, su Tanaj, su conjunto de textos sagrados, está conformado por la Torá, Nevi'im y Ketuvim. Nevi'im es el grupo de textos proféticos, aunque allí también están incluidos para el judaísmo todos los libros históricos que hemos leído hasta el momento: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, los libros de las Crónicas, Esther, Esdras y Nehemías. Y si nos vamos a la Septuaginta, Primera y Segunda de Macabeos, Tobías y Judith. Estos últimos dos libros que leeremos más adelante por su particularidad. Mientras que para el cristianismo, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento estaría conformado por el Pentateuco, los libros históricos, en tercer lugar los libros proféticos y por último los libros sapienciales. Hoy, repito, porque Dios así nos lo ha permitido, vamos a iniciar este para muchos anhelado momento de acercarnos a cada uno de los libros proféticos. Pero antes de hacer este acercamiento, vamos a hacer una introducción para comprender muy bien todo esto del profetismo bíblico, porque es uno de los temas más manoseados lamentablemente en los últimos tiempos y por tanto vilipendiados, menospreciados, llevados a menos por ese mismo manoseo ignorante que se hace, tengo que decirlo, en no pocas iglesias. Primera aclaración: no existen los profetas mayores ni los profetas menores. Esta clasificación de profetas en mayores y menores no es sino un culto a la ignorancia bíblica. Se les llama profetas mayores porque sus libros son más amplios y profetas menores porque sus libros son más cortos. Por Dios, para Dios no hay un profeta pequeño. Tú puedes ponerte a decir un montonón de discursos y otro puede decir una sola frase. Con esa sola frase que diga el otro, basta si viene de parte de Dios, para que tu mensaje pese tanto como esos miles de discursos que hiciste en nombre del Señor. La verdadera y más correcta clasificación de los profetas es en si fueron preexílicos, exílicos o posexílicos, es decir, si su predicación profética se llevó a cabo antes, durante o después del exilio o de la deportación a Babilonia hacia el año 586 a.C., que vimos nosotros cuando nos acercamos a los libros de los Reyes y Crónicas. Ese nefasto y doloroso momento para el pueblo de Israel, que después leyó a la luz de los profetas e identificó como un castigo y una tremenda corrección por su necedad. Así las cosas, podríamos identificar por su mención en la Biblia cerca de unos 20 grandes profetas, de los cuales 16 de ellos fueron el origen de 16 libros de la Biblia, que son los que iniciamos ahora. Esos 20 profetas, en el orden cronológico en el que se cree fueron apareciendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel o el pueblo judío, fueron en primer lugar el profeta Samuel hacia el año 1040 aproximadamente, aquel que llamó a David como primer digno rey del pueblo de Israel. Elías hacia el año 860 a.C. y Eliseo hacia el 845. Jonás, que se cree que existió hacia el año 770 a.C. y fue enviado a profetizar a Nínive, mientras que los dos anteriores, Elías y Eliseo, fueron enviados a profetizar en el reino del norte, el reino de Israel, cuando el pueblo se había dividido en dos reinos. Amós y Oseas, cada uno de ellos enviados también a profetizar al norte hacia los años 750 y 740 a.C. Y se cree que aproximadamente hacia esa misma fecha, hacia el 740,
surge el gran profeta Isaías. Ya veremos más adelante que en realidad en su libro se han descubierto 3 etapas diferentes y posiblemente 3 profetas distintos, todos bajo el nombre de Isaías, enviado a profetizar al sur, al reino de Judá. Luego el profeta Miqueas hacia el año 730 a.C. y Sofonías 100 años después hacia el 630, ambos enviados al profetizar hacia el sur. Aparecerá cerca del año 625 aproximadamente el gran profeta Jeremías, como un profeta preexílico y exílico, es decir, que predicó antes y durante el exilio. Y después de él y a su sombra, los profetas Nahum hacia el año 612 y Habacuc hacia el año 600, ambos predicando en el reino de Judá, el reino del sur. Durante el mismo exilio estuvo presente en la última parte de su ministerio Jeremías y los profetas Ezequiel en el 586 y Daniel en el 570. Antes del edicto de Ciro se redacta o aparece el ministerio profético de la última parte del libro de Isaías. Y hacia los años 515 y 510 a.C., los profetas Ageo y Zacarías, respectivamente, animando la reconstrucción de Jerusalén y el templo en Judea. Por último, hacia el siglo V, los profetas Abdías, Malaquías y al parecer el profeta Joel, hacia los años 490, 430 y 400 a.C. respectivamente, profetizando al pueblo judío, justo antes de que se desencadenara la invasión griega que nos acababan de narrar los libros de los Macabeos. De todos estos profetas, repetimos, 16 de ellos tienen libros a su nombre en la Biblia, y nos acercaremos a cada uno de esos libros no en el orden en el que aparecen en nuestras Biblias, sino en el orden cronológico en el que cada uno de esos profetas fue profetizando, tal cual como hicimos con las cartas de Pablo. En nuestras Biblias, en los Nuevos Testamentos, las cartas paulinas aparecen en orden de la más grande, la más amplia, la más extensa, a la menos extensa. Lo mismo sucede en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, pero este no sería el orden perfecto para entender el mensaje transmitido por Dios a su pueblo a lo largo de esos siglos, y por tanto se hace necesario que los leamos, repito, no en el orden en el que aparecen en nuestras Biblias. Allí los acomodaron solo por el tamaño de los libros, sino precisamente por el orden cronológico, el orden en el que fueron surgiendo, en el que Dios los fue llamando y provocando en la historia. Ese es el orden en el que los vamos a leer. Ahora bien, recordemos algo que ya habíamos dicho en un primer momento. ¿Qué es un profeta? El profeta se puede entender como el portavoz de Dios. Y existen 2 formas o 2 maneras de clasificar a los profetas. Los profetas cortesanos, es decir, aquellos que eran nombrados por las autoridades tanto políticas como religiosas para ejercer la función de consejería profética de los gobernantes, y los profetas carismáticos, es decir, aquellos a quienes Dios llamaba de donde Él quería: el pescador, el campesino, el que estaba en el arado. Los unos institucionales, los otros sin el respaldo de ninguna institución ni religiosa ni política. Además, el roé, que era el típico profeta pagano, entendido más como una especie de vidente, de adivino, de agorero, y el naví, que era el típico profeta israelita, y que se entiende como aquella persona que arde de celo por anunciar la palabra de Dios, que hierve en su interior y se quema si no anuncia la palabra de Dios. Todos los profetas naví anunciaron al pueblo de Israel, acompañados de una serie de visiones que no eran lo más importante, y allí está un gran error que está ocurriendo en el cristianismo en los últimos años. Y es que el centro del mensaje de los profetas era la palabra, el mensaje transmitido, y ya lo que eran las visiones que ellos tenían y experimentaban, y que podían convertirse en anuncios de situaciones por venir a partir de las actitudes del pueblo de Dios.
eran lo secundario. No son estos anuncios de ventura, de algo que todavía no ha sucedido, lo central del mensaje de los profetas. Lo principal en el mensaje profético es la palabra de Dios transmitida por ellos. El jalón de orejas, si queremos llamarlo así, que cada uno de ellos hizo al pueblo de Dios, haciendo uso de la palabra de Dios, de la ley de Dios y de los compromisos que dicha ley significaba. Una vez llega Cristo, todo el mensaje profético llega a su culmen y ya no hay más profetas que revelen cosas nuevas, ya no lo hay, porque es que en Cristo llega la plenitud de la revelación. Después de Cristo no hay nuevos mensajes que dar. Él es el mensaje definitivo del Padre para el hombre. El profetismo ya en el Nuevo Testamento, es decir, después de Cristo, será vivido como una misión universal para todos los cristianos. Y no es ese profetismo roético. Ay, acabo de tener una visión y acabo de ver tal cosa y entonces voy a adivinar y les voy a anunciar lo que va a pasar. No, eso es pura palabrería y pura mentira, punto, guste o no guste. El profetismo en el cristianismo es la misión de ser portavoz de Cristo, anunciar el mensaje de Cristo, el evangelio y la palabra de Dios. Ese es el verdadero profetismo. Todos los cristianos estamos llamados a ejercer el profetismo actualmente de esta manera, pero lamentablemente lo que estamos viendo en el neopentecostalismo y en las iglesias de tipo carismático es una vergüenza y una aberración. Una ridiculez para todos aquellos que en su ignorancia ni siquiera realmente tienen de Dios la revelación de lo que es un verdadero profeta. Experimentamos un poconón de videntes y agoreros y adivinos, sobre todo en estas iglesias, del evangelio de la prosperidad, anunciando y adivinando y prediciendo un poconón de cosas que van a pasar y que Dios me está mostrando. Eso es mentira, y lo digo aquí con mi mano en la palabra de Dios. Ellos son los típicos profetas paganos. Todo este poconón de gente, Cindy Jacob, Ana Méndez Ferrer, Guillermo y Ana Maldonado, en fin, que de verdaderos profetas de Dios no tienen nada. Son el típico profeta pagano, el roé, y ante los que multitudes enteras acuden para que les anuncien más las promesas de Dios que el Dios de las promesas y lo que significa comprometernos con ese Dios. Perros mudos que no ladran ante los ladrones que se roban a las ovejas y a los corderos de los rebaños. Son siervos del evangelio de la prosperidad. Aquellos contra quienes los Naví, Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos ellos lucharon y contra los que se enfrentaron. Pero en fin de cuentas, para ellos vendrá el día grande del Señor, en el que pedirá cuentas de todas esas bobadas, inventos y elucubraciones que una y otra vez dijeron y con las cuales perdieron, engatusaron y confundieron al pueblo de Dios, apartándolo del trigo verdadero que es el evangelio y llevándolos a la cizaña, que es la malobración del mensaje de la palabra de Dios, en manos de aquellos que han hecho de la fe un negocio y un mercado. Que el Señor les reprenda. Que el mismo Dios de todos estos profetas, de Elías y Eliseo, que ardieron de celo, Amós y Oseas, allá en la época del baalismo en el reino del norte, contra Jezabel y todos los reyes vendidos a la idolatría, el Dios de Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel les ha de reprender, porque Cristo en su paciencia pedirá cuentas a todos y cada uno de los que extraviaron a su pueblo y de los que usaron su nombre para transmitir el mensaje del mundo y no el mensaje del reino. Es a estos profetas grandes y verdaderos a los que nos vamos a acercar ahora. Repito, para cerrar, el verdadero profeta es aquel que arde del celo por el anuncio sincero y verdadero de la verdadera palabra de Dios. Él es el verdadero profeta de Dios. Todos esos otros que mencioné, tan famosos en redes sociales, en YouTube y en las grandes iglesias del Evangelio de la Prosperidad, sobre todo de tipo neopentecostal y carismático, no son sino profetas falsos y paganos. Repito,
perros mudos que no ladran ante los ladrones que roban el rebaño, sino que por el contrario, lamen la mano de los asaltantes de la grey de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestro ser a cada una de las palabras a las cuales Dios nos va a invitar a acoger por medio de los libros proféticos que empezamos a leer en este día, teniendo en claro que fueron mensajes dados en su tiempo y en otro contexto, para otras personas, en otras circunstancias, en otros lugares. También puede ser para nosotros un profundo llamado de parte de Dios. En fin de cuentas, en Cristo, la revelación divina es la misma ayer, hoy y siempre. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.